Ok, muchachos, en esta parte nos vamos a enfocar en geometría, específicamente en lo que es simetría. Vamos a tener lo que son figuras simétricas. Cuando hablamos de figuras simétricas, son figuras que ustedes pueden dividir y a la hora de dividirlas van a formar partes iguales. Eso quiere decir que sean simétricas. Asimétricas es que en el momento que ustedes dividen una imagen o una figura, las divisiones quedan totalmente desiguales, entonces ya no serían simétricas. Por acá tenemos tres imágenes. En el caso de una mariposa podemos ver una línea divisora que le llamamos eje de simetría. Esta línea divisora lo que hace es dividir la mariposa en dos partes y ustedes pueden verificar que cada una de las partes, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, son partes completamente iguales y van a tener puntos que se relacionan entre sí, que en el momento que yo trato de doblar con respecto a ese eje de simetría, esos puntos llegan a coincidir y a esos puntos se les llaman puntos homólogos. También pueden haber lados homólogos o ángulos homólogos. Entonces tenemos tres figuras donde ustedes pueden ver que siempre vamos a tener un eje de simetría, un eje, una línea que va a dividir la imagen y que la divide en partes iguales, de tal forma que si ustedes tratan de doblar esas imágenes mediante el eje de simetría, cada uno de los elementos deben de coincidir. Tenemos por acá también tres ejemplos más con figuras geométricas, con un rectángulo, con un cuadrado, con un círculo. El rectángulo dice que tiene solamente dos ejes de simetrías, el cuadrado dice que tiene cuatro ejes de simetrías y el círculo tiene infinitos ejes de simetrías. Eh, Existen muchos tipos de simetrías, entre ellos tenemos lo que es la simetría axial o simetría central y otros más, pero en el colegio lo que se enfoca es en simetría axial. La simetría axial, como lo mencioné anteriormente, lo que hace es establecer un eje simétrico, y a partir de ese eje vamos a tener dos imágenes. Bueno, una imagen y otra preimagen. Entonces, con base a eso es que nosotros podemos establecer ciertas relaciones con base a cada uno de ellos. Esto que tenemos por acá es lo que nosotros podríamos llamar como un tipo de simetría central. Bueno, básicamente con lo que son relaciones de puntos y de lados. Los lados homólogos, los puntos homólogos son precisamente aquellos puntos que llegan a coincidir en ambas figuras, un punto que está en la preimagen y otro punto que está en la imagen, y que en el momento que yo pueda doblar, esos puntos lleguen a coincidir uno con el otro. Por aquí tienen algunos links donde pueden consultar y pueden relacionar cada una de las teorías que acabamos de mencionar. Y en las actividades lo que tienen que establecer es establecer relaciones, con quién se relaciona ciertos puntos o lados o ángulos que le están dando por acá. Y eso de acuerdo al eje simetría. Siempre vamos a tener una línea divisora. Entonces, a partir de esa línea divisora es que nosotros vamos a decir, bueno, D es homólogo con C. Y entonces yo puedo establecer esa relación, porque tienen que coincidir cada punto. Yo no puedo decir que F sea homólogo con A porque están totalmente opuestos. Entonces siempre vamos a tener una línea divisora y esa línea divisora son las que nos van a enfocar o nos van a orientar para precisamente dar lo que son los puntos homólogos. Cuando un punto está sobre el eje de simetría es homólogo consigo mismo. Por ejemplo, F, B, G o E, que están sobre la línea, el eje de simetría, esos puntos son homólogos consigo mismo. F con F, E con E, G con G, B con B. Entonces en eso es lo que tenemos que hacer por ahí. Por acá tenemos tres figuras donde ustedes tienen que trazar una línea, un eje, y identificar todos los ejes posibles, todas las líneas que ustedes puedan trazar, de tal manera que esa figura se pueda dividir, digamos, en figuras iguales. Y por acá tenemos otras dos figuras más, pero cumpliendo con los, digamos, algunos lineamientos con lo que respecta a simetría. Yo sé que x menos 3 se relaciona con 8. Entonces, esto x menos 3 tiene que ser igual a 8. Yo tengo que saber cuánto vale x para que esta expresión tome el valor de 8. Lo mismo con esto, 21 se relaciona con 3y. Yo necesito saber cuánto vale y para que este 3y me dé 21. Y eso es lo que tengo que hacer en cada uno de estos casos que están por acá. En las guías nuevas que se les impartieron a ustedes la semana pasada, damos seguimiento a la teoría que estábamos viendo. eh, Seguimos con lo que son transformaciones en el plano, simetría, y podemos ver por acá cuatro ejemplos más donde puede ser que tenga un eje, dos ejes, cuatro ejes o incluso no tener ejes.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, identificar correctamente qué son los ejes de simetría. La simetría axial o reflexión van a tener puntos homólogos. La distancia que hay de un punto al eje de simetría tiene que ser la misma del eje de simetría al otro punto, al punto simétrico. Entonces, esas distancias tienen que ser iguales. ¿A qué me refiero? Que si yo veo M y M está a 2 cuadritos del eje de simetría y yo me muevo 2 cuadritos hacia la izquierda, voy a llegar a A. Eso significa que A y M son simétricos. Entonces, o que A es una imagen de M. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar e identificar en cada uno de los casos que tenemos por acá. Me pueden dar pares ordenados, pero tienen que orientarme con respecto a los ejes. Si me hablan del eje de las ordenadas, es decir, el eje Y, el valor que cambia de signo, porque no es de valor numérico, es el X. Va a ser menos X. En el caso que me hablen del eje X, el valor que va a cambiar de signo es el Y. No va a ser, en vez de ser X, Y, ahora va a ser X, menos Y. Va a cambiar de signos. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que desarrollar ustedes en esta actividad o en esta guía? Bueno, primero que todo, marcar cuáles de estas letras corresponden a cuáles sí tienen ejes de simetrías, a cuáles se les puede sacar ejes de simetrías. Por acá es identificar los lados, los ángulos, los puntos homólogos con el cual se relaciona cada uno de ellos y especificar si es con el eje F o con el eje G. Luego vamos a dibujar tanto hacia el eje Y, con respecto al eje Y, y luego con respecto al eje X. La misma cantidad de cuadritos que yo voy a abarcar hacia el eje es la misma cantidad de cuadritos que yo me voy a mover hacia el espacio. Si dice que de B al eje hay un cuadrito, entonces del eje me muevo un espacio y ahí voy a colocar el punto, que es el punto simétrico de B. Y esto pues precisamente son los pares ordenados que habíamos hablado. Si me hablan con respecto al eje Y, el que cambia de signo es el X, no el Y. Entonces esas son las guías que ustedes van a estar desarrollando y que van a necesitar tener un poquillo de cuidado a la hora de establecer las relaciones en cada uno de los puntos o los lados. Sí les sugiero que traten de analizar cada una de las figuras detenidamente, no se vayan de buenas a primeras y traten de orientarse con la teoría que tienen precisamente en las guías. Para reforzar un poco mejor la temática con respecto a los pares ordenados, si a mí me dan un par ordenado, por ejemplo el 7, menos 8, y me dicen que vamos a encontrar el punto simétrico con respecto al eje X, entonces el punto simétrico con respecto a ese eje yo voy a mantener los números. En este caso voy a mantener el 7, voy a mantener el menos 8. Si me están hablando que es con respecto al eje X, el que va a cambiar de signo es Y, no X. Es decir, si aquí X es 7 positivo, aquí seguirá siendo 7 positivo. Entonces el que cambia es Y. Si aquí Y dice menos 8, entonces en el otro par ordenado, que es el punto simétrico, ahora va a ser 8 positivo. Va a cambiar totalmente el símbolo. Entonces pasamos de 8 negativo a 8 positivo. Si a mí me dicen, bueno, es que yo tengo 5,4 y es con respecto al eje Y. Entonces, los números yo los voy a mantener 5 y 4. Si el 5 como es con respecto como el eje Y, el valor del Y se va a mantener, el 4 sigue siendo 4. El que cambia de signo es el X, como aquí el 5 es positivo, aquí va a ser negativo. Eso es con respecto a los pares ordenados. Y en el caso de los homólogos, nada más tener relaciones, tener un poquito de precaución a la hora de establecer las relaciones. Bueno muchachos, eso sería lo que corresponde a estas guías. Espero que puedan ir desarrollándolas y conforme las vayan realizando, pues me puedan mandar las imágenes para seguir chequeando lo que han desarrollado.